todas las clases. No, igual vamos a ver cómo llegamos con estas, y de ahí vamos a ver. Pero bueno, la idea acá es hacer énfasis en animales, en la diversidad de animales, y no solamente en la diversidad taxonómica, sino también en la diversidad de estilos de vida, fisiología. Vamos a aprovechar que estamos viendo diversidad también para explorar un poco distintas soluciones morfológicas y fisiológicas que los animales han usado para resolver los mismos problemas. Entonces vamos a hablar, en esta primera parte vamos a empezar hablando de los metazoa, o animales como eucariotas, así como hablamos de los hongos como eucariotas, de las características de los animales, cómo se organizan sus células. Vamos a hablar de planes corporales, que es como una especie de la definición más arquitectónica de cómo distintos grupos de animales se organizan de distinta manera. Vamos a hablar de cómo se nutren los animales, de cómo se mueven, cómo se reproducen. Y vamos a empezar por poner en contexto, así como hicimos con los hongos, a los animales dentro de los eucariotas. Entonces, habíamos dicho que hablamos de todos los otros grupos de eucariotas, hablamos de las plantas terrestres, que eran arquiplástidos, que están acá, hablamos de los hongos, que son unicontos, que están por acá, y finalmente ahora vamos a hablar de los animales, que también son unicontos, y que están más o menos por acá, y que entre el linaje que dio lugar a los hongos y que dio lugar a los animales también emergieron distintos linajes de protistas, entre los cuales los más conocidos, más van a ver, van a ser estos que se llaman flagelados, que vimos cuando vimos protistas. ¿No? Oh. Pero va a estar. Los animales son eucariotas multicelulares. Son, digamos, la definición más familiar de multicelularidad. Un montón de las cosas que usamos en animales son las que son más familiares, porque como nosotros somos animales, muchas veces comparamos el otro punto de vista contra lo otro. Entonces, la multicelularidad modular que tienen las plantas es bastante distinta a la que tienen la mayoría de los animales. Nosotros entendemos mucho más fácilmente el concepto de individualidad del organismo individual. No tenemos tantos ejemplos de animales coloniales o donde termina un individuo y empieza otro es difícil de entender, aunque los hay bastantes, pero no tenemos ese nivel de modularidad que tienen, por ejemplo, las plantas o los hongos, donde termina un individuo y empieza el otro es difícil de definir. Al igual que los hongos, todos los animales somos heterótrofos, necesitamos alimentarnos de materia orgánica producida por otros organismos. Contamos con muchas células especializadas, en general organizadas en agrupaciones que se llaman tejidos, y que esos tejidos a su vez se agrupan en órganos. Y los animales van a estar organizados, esos tejidos y órganos se van a organizar espacialmente en algo que se llama planes corporales, o también se usa mucho la palabra Bauplan, que es una palabra que proviene del alemán, que vamos a definir en breve. Todos los animales, al menos en alguna parte de su ciclo de vida, son móviles, ¿sí? Incluso aquellos animales que viven fijos y son sésiles, tienen alguna parte de su ciclo de vida que es móvil. Los animales se caracterizan porque su gran mayoría tienen un sistema nervioso y sistemas musculares, y al ser multicelulares van a tener un proceso de reproducción asociado a un proceso de desarrollo. La gran mayoría de los animales, no todos, pero la gran mayoría son diploides. Las gametas se forman por meiosis. No va a haber ciclos intermedios, en general haplodiploides, como vemos en plantas o como en hongos. Todos los animales son ogámicos, sin excepción. Es decir, que todos los animales van a tener una inversión reproductiva donde hay un óvulo por un lado y un espermatozoide por el otro.
puede haber sexos separados o puede haber organización hermafrodítica, donde un mismo individuo es capaz de producir ambos tipos de gametas, pero siempre va a haber gametas femeninas, que son los óvulos, y gametas masculinas, que son los espermatozoides. Y se puede reproducir asexual o asexualmente por todas las modalidades que vimos cuando vimos biología reproductiva. Y finalmente, todos los animales, al ser multicelulares y al reproducirse generalmente por reproducción sexual, por fusión de gametas y partir por lo tanto de una única célula inicial, el cigoto, van a tener el proceso de desarrollo embrionario y de desarrollo postembrionario. Entonces, una de las características de los animales son sus células. Las células animales conforman muchas veces el ejemplo típico de célula que solemos ver cuando definimos célula, de hecho es el mismo diagrama. Son células que no tienen pared celular. Su soporte estructural está basado en proteínas, en colágeno, generalmente el colágeno es externo a la célula, y van a tener un montón de células que están especializadas para funciones específicas, con lo cual muy raramente vamos a ver células que se ajusten a el esquema de la célula animal típica. O sea, la mayor parte de las veces no va a haber una célula animal típica. De hecho, como la mayoría de las células animales está formando tejidos, la mayoría de las células animales no va a ser esférica, sino que va a ser algún tipo de forma cúbica o poliédrica. Al ser multicelulares, van a requerir tener uniones intercelulares que mantengan a las células unidas en una entidad cohesiva. Y esas uniones, ahí van a aparecer todas las uniones que vimos cuando vimos uniones intercelulares, como son las uniones GAP por hendidura, las uniones de anclaje basadas en desmosomas y hemidesmosomas, y las uniones estrechas que van a estar formando estas zonas ocludens, que van a generar sellos a prueba de paso de sustancias por el espacio intercelular. Estas células se unen a estas uniones y van a formar tejidos. Los tejidos son conjuntos de células del mismo tipo, asociadas entre sí, y a su vez los tejidos se van a asociar en capas formando órganos, que son conjuntos de múltiples tejidos que tienen generalmente cierta unidad morfológica y sobre todo de función. Bien, la gran mayoría de los animales, yo diría todos los animales, se agrupan taxonómicamente por unidades de descendencia común, y el resultado, el reflejo más claro de esa descendencia común es la presencia de lo que se llaman planes corporales específicos de cada linaje. Esos planes corporales los llaman muchas veces Bauplan. La palabra Bauplan se refiere a la presencia de temas básicos arquitectónicos, ¿sí? Cuando arquitectónico se refiere a la construcción, a la conformación, a la disposición en el espacio de cierta manera. Entonces, los grandes linajes se van a caracterizar por tener una organización corporal distintiva que los diferencia de otros grandes linajes. Entonces, vamos a ver, nosotros podemos distinguir diferencias en cómo se plantea la construcción de un organismo multicelular individual en distintos grupos. Por ejemplo, si pensamos en cómo son las esponjas, si uno piensa en las esponjas, en la diversidad de formas, en la falta de una forma específica, muchas veces formando masas más o menos amorfas o asimétricas, lo comparamos con, por ejemplo, estrellas de mar, donde se ve una organización asociada también a una simetría, con lo que se llama en este caso simetría pentarradial. También es diferente a lo que vemos cuando vemos un vertebrado, con esta simetría típicamente bilateral, con cabeza, con patas, con cola, que a su vez también podemos distinguir esta arquitectura de la arquitectura que vemos, por ejemplo, en un cefalópodo, o la que vemos en un artrópodo, o la que vemos en un anélido, ¿sí?
Todos estos están representando distintos planes corporales o Bauplane. La palabra Bauplane es una de estas palabras alemanas que realmente es imposible traducir literalmente porque engloban un concepto relativamente complejo. La idea del Bauplan se refiere a algo que es un plan o un diseño estructural. Y no es solamente el plano, como cuando uno dice yo hago un plano de una casa o hago un esquema de cómo es algo, sino que se refiere a la esencia de lo que hay contenido en ese plano y a lo que tiene que ver con un rango de estructuras posibles, o sea, de las distintas alternativas que tiene ese plano. Si yo pienso por ejemplo en una casa y tengo el Bauplan de una casa, no es el plano final de la casa en sus detalles, sino es la estructura genérica. No es lo mismo hacer una casa de una planta que hacer una casa de múltiples plantas, no es lo mismo hacer una casa de techo plano que hacer casas de tipo alpino, que hacer edificios, ¿sí? Cada uno de esos planes generales tiene un rango de opciones, o sea, no todas las casas alpinas son iguales, no todos los edificios son iguales, no todos los rascacielos son iguales, pero además tiene una serie de, así como tiene distintas posibilidades, también tiene distintas limitantes, ¿sí? Si yo hago una casa con un techo a 2 aguas, tengo la limitante de que ese techo a 2 aguas me está definiendo un espacio específico con ángulos que tengo que resolver. Y hay cosas que voy a poder hacer en una casa con esa modalidad que no voy a poder hacer en otras y viceversa. Hay cosas que no voy a poder hacer. Si mi casa tiene una chimenea, yo necesito planificar alrededor de esa chimenea. Esa chimenea me va a dar posibilidades de calefacción, de orientación, pero también me va a limitar, porque por algún lado tengo que pasar la salida de la chimenea. Entonces, esa idea de que cierta modalidad arquitectónica, cierta modalidad de construcción y distribución de las cosas en el espacio, con funciones determinadas, me da un rango de alternativas, pero también me limita esas mismas alternativas, es lo que trata de englobar esta palabra Bauplan. Y se utiliza mucho en los planes corporales de los animales porque justamente los animales muestran conjuntos distintos que muestran ciertos estilos comunes de organización y construcción que a su vez permiten cierto rango de variabilidad, pero también lo limitan. La idea de Bauplan lo que va a integrar también es esta integración entre la forma y la función. La integración íntima, donde hay forma, hay función. La forma hace una función. No viene primero la forma y después la función, sino que van íntimamente ligadas de la mano. ¿Y eso por qué es? Porque en el caso de los organismos vivientes hay un moldeado que se produce a lo largo de millones de años de selección natural y de procesos de evolución que va en todo momento haciendo un juego constante entre modificaciones de forma y de función, donde uno y otro se van modificando gradualmente y van conjuntamente, y donde no puede haber un cambio muy grande de uno sin que haya un cambio importante en el otro. Y eso va a establecer, por un lado, las capacidades, las potencialidades de cada Bauplan, pero también va a establecer los límites de ese Bauplan. Por ejemplo, el Bauplan de los vertebrados es un Bauplan donde tenemos un eje principal del cuerpo con una cabeza, un tronco, abdomen, una cola y 4 miembros. Eso genera una limitación porque nosotros, si bien hay una gran cantidad de cosas, estas patas pueden transformarse en alas, pueden transformarse en miembros excavadores o pueden desaparecer, pero siempre estamos lidiando con qué hacemos con 4 miembros. Entonces, si necesitamos que evolucione o si tiene que evolucionar una forma voladora, esa forma voladora está limitada a lo que tiene. Entonces, va a generar, por ejemplo, dragones donde el primer par de alas, el primer par de patas va a hacer que se transforme, o las 4 patas se van a transformar, pero no van a aparecer los modelos de dragones. Entonces vamos a ver los dragones como los que se ven, por ejemplo, en Juego de Tronos, pero no vamos a ver los dragones típicos de la fantasía que tienen un par de miembros adicional que forman las alas, ¿sí? Entonces, hay una limitante en el plan corporal de los vertebrados que evita que puedan aparecer
un par adicional de miembros. Y justamente por eso es que no vemos ningún caso de vertebrado con 6 patas. Lo mismo pasa con los insectos. Los insectos tienen siempre 3 pares de patas. ¿Sí? No tienen más, ni tienen menos. Y eso está asociado a las limitaciones que tienen los planes corporales, que es la contrapartida de las posibilidades que tienen. Los planes corporales se establecieron relativamente temprano en la evolución de los grupos animales y permanecieron relativamente constantes. Hay muchos ejemplos de modificaciones muy grandes de ciertos linajes dentro de cada grupo que han modificado enormemente el plan corporal básico de su grupo. Pero en general, la mayoría del grupo mantiene esos planes. Y no hemos visto, desde el origen de esos grandes planes, que haya grandes transiciones a planes distintos. Este diagrama lo que muestra es un árbol filogenético de los opisthocodontos, orientado hacia grupos animales, y se incluyen algunos grupos que no son animales, y este árbol está calibrado de modo tal que el eje horizontal no solo representa cantidad de divergencias, sino que además representa tiempo real. Y esto está calibrado usando fósiles. Y lo que muestra este árbol, a lo que va, es que acá aparecen los animales, ¿sí? Y lo que está mostrando es que todos los planes corporales se originan en este sector rojo, donde está marcado en rojo. A partir de acá, ya vemos todos los planes corporales formados. Todos estos planes aparecen juntos en muy poco tiempo, relativamente para la gran divergencia que tienen, y después se sostienen durante aproximadamente 600 millones de años. ¿Por qué aparecieron tan rápidamente? Probablemente se supone que en un momento en que no había animales, hubo una aparición de los primeros animales que empezaron a explorar las posibilidades de la multicelularidad de distintas maneras, y eventualmente fueron quedando ciertos planes corporales que fueron más exitosos que los demás y que lograban competir con otros planes corporales también exitosos, y esos fueron los que quedaron. Y una vez que se establecieron esos planes corporales, no hubo mucho espacio para la innovación, con lo cual no hubo la posibilidad de... Los planes corporales que ya estaban eran tan adecuados que cualquier cambio o alejamiento de ese plan corporal en explorando en busca de un plan corporal distinto no llegaba, digamos, no daba pasos exitosos para él. Como hay una gran cantidad de transiciones entre un plan corporal y otro, todos esos pasos intermedios tienen que ser adaptativos, es decir, que uno puede atravesar una fase en que el plan corporal intermedio no funciona bien, porque una vez que llega a esa fase, el grupo no prospera y se extingue. Entonces nunca se llega a cruzar, digamos, de un plan corporal exitoso a otro que por ahí sería mejor, pero si los pasos en el medio no son mejores que lo anterior, no se puede llegar nunca a ese nuevo plan exitoso. Entonces, una cosa que es una de las dificultades o los desafíos cuando uno piensa en las transiciones evolutivas es que las transiciones siempre tienen que hacer, todos los pasos tienen que ser idealmente mejores que los anteriores, más adaptativos, más competitivos, que además estén sobrevivir, o por lo menos iguales. Es muy difícil explicar una transición evolutiva que pasa por valles donde se es menos apto que los otros. Bien, entonces vamos a hablar un poco de las características de estos bauplanes, ¿sí? Vamos a hablar de
la simetría corporal. Hablamos un poco de, cuando hablamos de desarrollo, de qué es la simetría, qué son los ejes de simetría. Vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a hablar de la estructura, vamos a ver el tema del tamaño del cuerpo, de las capas germinales, que los vimos en el desarrollo, de las cavidades corporales, que tiene que ver con cómo se organizan los tejidos y los órganos de los distintos organismos. Vamos a hablar de locomoción y soporte, cómo se mueven y cómo se sostienen, de mecanismos de alimentación, de excreción y hemorregulación, que es la capacidad de eliminar productos metabólicos que se acumulan en el cuerpo para ser tóxicos, y de regular el equilibrio en la cantidad de agua que hay dentro y fuera del cuerpo. Vamos a hablar de circulación e intercambio de gases, de cómo los animales más grandes mueven nutrientes y gases necesarios para todas las células de un lugar a otro del cuerpo. Vamos a hablar del sistema nervioso y órganos sensoriales, y vamos a hablar de reproducción. Vamos a empezar con esto hoy, probablemente sigamos la semana que viene. Cuando hablamos de simetría, vamos a hablar de cómo se organizan o se arreglan las estructuras corporales en relación a un eje del cuerpo. ¿Sí? Un organismo que es simétrico, lo que tiene es al menos un plano, hay un plano imaginario que puede dividir a ese organismo en dos imágenes en espejo. ¿Sí? Por ejemplo, estas tres esferas están organizadas de modo simétrico porque hay al menos un plano, de hecho dos planos, que van a dividir a este conjunto en dos conjuntos que son como imágenes en el espejo. Este plano que está acá y este plano que está acá. En ambos casos, ese plano deja de cada lado la misma cantidad y la misma morfología, como si fuera una imagen en el espejo. Cuando un organismo no presenta ningún plano a través del cual dejaría al menos dos imágenes en espejo, hablamos de que ese organismo es asimétrico. Por ejemplo, una ameba es asimétrica. No existe ningún plano en el que yo pueda pasar a través de esta ameba que me deje dos partes iguales y especulares. ¿Sí? Ejemplos de organismos asimétricos: las esponjas. En general, las esponjas crecen de un modo tal que no obedecen ningún plano de simetría, y por lo tanto no hay ningún plano que yo pueda cortar la esponja y que me queden dos partes iguales y especulares. Luego tenemos organismos que tienen lo que se llama simetría radial. La simetría radial es una simetría en la cual yo puedo encontrar múltiples planos que atraviesan el animal y cumplen esta capacidad de dividirlo en imágenes especulares. Y después tenemos organismos con simetría bilateral, en el cual hay un único plano que va a partir el animal en dos mitades especulares. En el caso de la simetría radial, lo que suele haber es que uno lo puede pensar como si fuera animales cuyo plano corporal es como un cilindro, ¿sí? Con un eje central. O sea, tiene un eje central y tiene un cilindro alrededor. Ese cilindro lo que va a generar es múltiples planos que van a pasar por el eje central, ¿sí? Y me van a dividir al organismo. Dependiendo de cuántos planos de simetría yo puedo pasar, cambia el tipo de simetría radial. Si tengo muchos planos de simetría, es lo que llamamos una simetría radial perfecta, y digamos, en el caso geométrico habría un cilindro que tiene infinitos planos de simetría que pasan todos por el eje. Algunas esponjas crecen como tubos, como cilindros, y tienen este tipo de simetría radial. También lo vemos en pólipos denidarios. Estos pólipos lo que van a formar son estructuras con forma de copa y muchísimos tentáculos, donde hay muchísimos planos de simetría que todos pasan por el eje que va a pasar, que va desde acá hasta acá, ¿sí? Por el centro de esa copa. Piensen en una copa
Una copa también tiene simetría radial. Tiene un eje central que pasa por el medio del pie de la copa y yo puedo plantear múltiples planos, infinitos en el caso de una copa, donde puedo dividir la copa en dos imágenes en un espejo. Otras veces la cantidad de planos que uno puede trazar es mucho más limitada. Por ejemplo, en el caso de los equinodermos, como las estrellas de mar, yo puedo pasar 5 planos de simetría. Entonces, lo llamo pentarradial, porque tengo 5 planos que puedo pasar que me van a dejar 2 mitades de estrella, que son imágenes especulares, la una de la otra. Eso lo vamos a ver en estrellas de mar. En erizos de mar también tienen la misma simetría, forman parte del mismo plan de los equinodermos. A veces encontramos lo que llaman simetrías birradiales, donde hay solamente 2 planos de simetría. Por ejemplo, acá hay un plano, y acá hay otro plano. Y esto lo vamos a ver en un grupo que se llama ctenóforos. Y también lo vamos a ver en muchas medusas que muestran esta simetría birradial. También lo vemos en anémonas de mar y en varios otros grupos de estos grupos que se llaman nidarios. ¿Cuáles son las consecuencias de la simetría radial? Bueno, la organización radial implica que el eje principal pasa por el centro del organismo, ¿sí? Y que no hay ni anterior ni posterior. O sea, el organismo no tiene un lado preferencial o una dirección preferencial con la que se enfrenta primero al medio. El organismo va a confrontar a su entorno en todas las direcciones. Este tipo de simetría es muy común en organismos sésiles, es decir, que no se mueven, o organismos que están flotando en la columna de agua, que no tienen una movilidad direccional. Van donde los lleva la corriente. Cuando el organismo tiene algún tipo de sistema digestivo, de sistema de intestino, el eje principal tiende a ser un eje donde de un lado está la boca y del otro lado está el ano. Generalmente se lo llama eje oral y del lado opuesto se llama eje aboral. ¿Por qué aboral y no anal? Porque en muchos organismos el intestino, en vez de ir de un lado a otro, hace una U. Entonces, y el eje principal igual pasa por el centro, con lo cual tenemos la boca como definiendo un punto, un polo de ese eje, y el aboral quiere decir del otro lado de la boca, es el otro polo de ese eje. ¿Sí? La boca está en los extremos, en el extremo oral. Y luego tenemos órganos sensoriales que están distribuidos por todo el cuerpo, porque en cualquier dirección puede venir un estímulo o una información importante, por lo tanto, tiene que haber capacidad de detectar esos estímulos en todas las direcciones. Y eso también hace que el sistema nervioso tienda a ser más difuso, ¿sí? El sistema nervioso tiene que abarcar igualmente a todos los lados del organismo. Todo esto se contrapone, se puede contrastar con lo que pasa cuando tenemos simetría bilateral. En la simetría bilateral hay un único plano de simetría. El plano que corta por este eje en la mitad izquierda y en la mitad derecha. Ese plano se llama plano sagital y ese plano va a determinar, va a pasar por un eje antero-posterior. O sea que hay un eje que atraviesa todo el organismo, por ese eje va a pasar el plano sagital y va a definir entonces un extremo anterior, un extremo posterior, una polaridad antero-posterior, quiere decir que hay una organización donde hay cosas que están más adelante y cosas que están más atrás, más posteriores, más anteriores. Y dos lados. ¿Qué lados?
Dos lados iguales, el izquierdo y el derecho. Todo esto lo define el plano sagital, que es el plano de simetría. Además del plano de simetría, el plano sagital, generalmente en los animales bilaterales reconocemos otros planos. Hay uno que es un plano frontal. El plano frontal atraviesa al animal, digamos, en nuestro caso nos atravesaría así, es perpendicular a el plano sagital, y lo que hace es definir un lado dorsal, el lado de arriba, y un lado ventral, el lado de abajo. Y así como tenemos una polaridad antero-posterior, definida por el eje antero-posterior, el plano frontal va además a definir una polaridad dorso-ventral. O sea, hay cosas que están más dorsales y cosas que están más ventrales. Y finalmente va a haber infinitos planos transversales, ¿sí? Los planos que son perpendiculares tanto al sagital como al plano frontal, y van dividiendo al animal en secciones transversas. ¿Qué implica ser bilateral? Ser bilateral implica animales que tienen un movimiento controlado y direccional. El animal tiene un extremo. ¿Qué extremo? Que se mueve en dirección al ambiente y lo confronta primero. ¿Cuál es ese extremo? ¿Cuál? El extremo anterior. ¿Sí? El extremo anterior va a ser el que el animal mueve hacia adelante primero, va a ser el que primero va a contactar el entorno, ¿sí? O las novedades del entorno. Es el primero que se encuentra con las novedades del entorno. Si yo tengo una parte que va a enfrentarse primero con el entorno, ¿qué es conveniente hacer en esa parte? Poner el sistema nervioso, y particularmente, ¿qué parte del sistema nervioso? Los receptores. La parte que va a confrontar primero el ambiente. Y eso lo que resulta es una concentración de órganos sensoriales, receptores de estímulos, y por lo tanto de órganos neurales en la parte anterior de ese organismo. Y eso genera un proceso que se llama de cefalización, que quiere decir aparición de cabezas. Lo que nosotros reconocemos como cabezas es una aglomeración de órganos nerviosos, sensoriales y que procesan los estímulos, asociada al punto que primero se encuentra con el ambiente. Por otro lado, la separación en un lado dorsal y un lado ventral, asociado generalmente a una cuestión gravitatoria, donde el lado ventral está hacia abajo, mirando hacia el centro de la Tierra, y el lado dorsal está hacia arriba, hacia el cielo o hacia la parte superior de las aguas, lo que genera es una especialización entre esos dos lados, con lo cual tenemos un lado ventral que típicamente apunta a o está apoyado en un sustrato y por lo tanto está especializado en la locomoción, en moverse sobre ese sustrato, y muchas veces también si la alimentación pasa por el sustrato, también la alimentación sobre el sustrato, mientras que tenemos un lado dorsal que queda expuesto y en general está especializado para protección. Piensen, por ejemplo, en insectos donde en general el lado ventral está más asociado a la parte donde están las patas, y el lado dorsal está asociado a las distintas estructuras de protección. Bien, hablemos entonces un poco del tamaño. Recuerden que ¿por qué surgía la multicelularidad, entre otras cosas? Para definir la superficie de volumen, ¿en qué circunstancias? Hablemos de un alimento. ¿Y qué más?
qué era la limitante que se supera cuando empieza a dividirse la célula y aumentar su superficie de volumen? ¿Qué es lo que puede hacer entonces el organismo? Sería que puede crecer sin el detrimento de la superficie, digamos, o sea, puede haber un poco menos sin perder la superficie. Claro, exactamente. El tamaño, digamos, la multicelularidad, al emerger como respuesta a este límite impuesto por la ley cuadrático cúbica que enunció Galileo, permite organismos mucho más grandes que lo que podrían ser en circunstancias unicelulares, ¿sí? Pero, así como la multicelularidad libera a los animales, a los organismos de esa limitante, también va a imponer límites. Por ejemplo, la difusión simple, el mecanismo pasivo de movimiento de moléculas a través de las células, solo es eficiente para intercambiar moléculas a distancias de menos de 1 milímetro. O sea que cualquier tejido de más de 1 milímetro va a ser demasiado grueso para que los alcance, por ejemplo, el oxígeno, o para que pueda difundir el dióxido de carbono hacia afuera. Por lo tanto, sin mecanismos adicionales, toda célula de un organismo multicelular tiene que estar a 1 milímetro o menos del medio externo. Y eso, lógicamente, limita bastante las posibilidades. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Que el organismo no tenga más de 1 milímetro en su dimensión más amplia, 2 milímetros, 2 milímetros, o lo que puede hacer para ser más grande es organizarse de modo tal que el interior del cuerpo queda compuesto por material acelular, que por lo tanto no tiene metabolismo y no requiere de gases, y ese material acelular queda envuelto en una capa de material celular, que sí está a menos de 1 milímetro del medio ambiente. Otra alternativa es una geometría corporal que maximice la superficie de volumen. Por ejemplo, organismos planos. Organismos grandes, pero planos, de modo que siempre haya medio externo. Pueden ser planos directamente o pueden ser organismos que se pliegan e incorporan internamente medio externo, de modo que si bien el organismo uno lo ve más macizo, adentro hay muchos pliegues que le permiten y están constantemente circulando medio externo. La tercera alternativa es desarrollar mecanismos, evolucionar mecanismos más complejos que transportan y mueven e intercambian nutrientes del medio externo a el interior de los animales. Son sistemas circulatorios. Asociado a eso aparece esta cuestión de las capas germinales, ¿sí? Recuerden que las capas germinales, endodermo, ectodermo y mesodermo, van a aparecer durante el proceso de gastrulación, en el desarrollo. En general, encontramos organismos que desarrollan 2 capas germinales, endodermo asociado a la incorporación de nutrientes y ectodermo asociado a la protección intercambiada en el medio. Se los llama diploblásticos, ¿sí? Porque tienen solamente 2 capas. Tienen ectodermo y tienen endodermo. Por ejemplo, nidarios y ctenóforos son grupos que ahora vamos a ver son diploblásticos. Y luego tenemos organismos que son triploblásticos que han intercalado entre el endodermo y el ectodermo una capa germinal adicional que es el mesodermo. Ectodermo y endodermo en general lo que van a hacer es formar epitelios. Recuerden que hablamos que los epitelios son estos tipos de tejidos en los cuales las células se agrupan como en láminas multicelulares. Pueden ser láminas de una, digamos, que tienen solo una capa de células, o pueden tener múltiples capas de células.
Y si bien hay muchas cosas que uno puede hacer con láminas, en general están un poquito más restringidas a las morfologías posibles. Mientras que el mesodermo, además puede formar láminas, pero además puede formar un montón de otros tipos de morfologías más laxas, como esponjas, tejidos que no tienen una morfología fija. Por ejemplo, el tejido, la sangre es un tejido que no tiene una forma fija. Está compuesto en su mayoría por células mesodérmicas. ¿Sí? Esta diversidad de formas le da al mesodermo una mayor capacidad de generar estructuras y por lo tanto vamos a ver que la mayoría de la diversidad de formas y de tejidos va a estar dada por estructuras mesodérmicas. Y por lo tanto, la mayor diversidad de planos corporales está asociado a organismos que tienen una tercera capa y que son triploblásticos. Cuando tenemos estas capas corporales, lo que vamos a ver es que muchas veces se forman cavidades corporales. En organismos triploblásticos, el mesodermo se va a intercalar entre endodermo y mesodermo, ¿sí? Y a veces lo hace como una masa sólida de tejido, como por ejemplo lo vemos en los gusanos planos, en los platirmintos, en las planarias, donde tenemos la epidermis afuera, el epitelio del endodermo por dentro, y en el medio tenemos tejido mesodérmico, y este tejido ocupa todo el espacio entre endodermo y mesodermo. Entonces, la única cavidad que vemos en realidad es el tubo digestivo. El tubo digestivo es continuo con el medio externo, entonces en realidad forma parte del exterior del animal, una parte exterior, medio externo internalizado. Pero en sí el animal no tiene ningún tipo de cavidad interna, ¿sí? Se los llama acelomados. Se llama acelomados porque las cavidades internas se denominan celomas y acelomado es sin celoma. Otras veces lo que sucede es que este mesodermo forma, digamos, un espacio relleno de fluido que lo separa del endodermo. Y en este caso se lo llama pseudocelomados. Esta cavidad se llama pseudoceloma porque se diferencia de los celomados que vienen, que es donde se considera que el celoma es un celomado, una cavidad verdadera. Estas cavidades verdaderas se forman cuando dentro la cavidad se forma por dentro del mesodermo. O sea, el mesodermo mismo se ahueca internamente y forma una o más cavidades que se llaman celoma. La cavidad celómica se caracteriza por estar siempre rodeada de tejido mesodérmico, o sea que el celoma no contacta directamente al tejido ni al endodérmico ni al ectodérmico, o sea, ni a la epidermis ni a la endodermis del tubo digestivo. Nosotros somos celomados verdaderos. El celoma típicamente lo que hace es brindar un espacio dentro del cual se desarrollan y crecen hacia ese espacio un montón de órganos. En general el celoma está separado del resto de la parte más sólida del cuerpo por un epitelio mesodérmico que se llama peritoneo. Que en nuestro caso el peritoneo es una cavidad que separa por un lado nuestra cavidad del cuerpo, porque nosotros cuando abrimos un vertebrado, lo que vamos a hacer es una cavidad adentro del cual vamos a ver órganos, corazón, pulmones, hígado, intestinos. Esos órganos, si bien están proyectados al interior de la cavidad celómica, no están en contacto directamente. Siempre, y eso lo pueden mirar cuando se un día agarran un pollo, por ejemplo, van a ver que hay una capita de piel que está forrando toda esa cavidad. Está forrándola por el lado de afuera, por el lado de las costillas, y la está forrando también por el lado de adentro de los órganos. O sea que los órganos, si bien pareciera que están adentro de la cavidad celómica, no están directamente en contacto con el fluido genómico, sino que hay una fina capa de epitelio, el peritoneo, que los separa.
Ese peritoneo es de origen mesodérmico y va a separar otras capas de mesodermo y a la epidermis y a la endodermis del celoma propiamente dicho. ¿Queda claro la diferencia en qué es una cavidad corporal, qué es el celoma? ¿Qué diferencia un celoma de un pseudoceloma? Y que hay animales que no tienen celoma, que son acelomados. Bien, pasamos a lo que sigue, que es la locomoción y soporte. Los animales, como dijimos, en algún momento de su vida se mueven, tienen alguna fase que va a ser móvil. ¿Cómo se mueven los animales? Hay 4 patrones locomotores fundamentales. Uno es el movimiento ameboide, como se mueve una ameba, como se mueve a través de la proyección de pseudópodos. Este movimiento ameboide no existe en animales, ¿sí? Es propio de organismos unicelulares. No existe en animales como conjunto. Sí existe en células dentro de los animales. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de células, como son los fibroblastos, que por adentro del cuerpo se mueven con movimiento ameboide. Y los fagocitos, que son células de defensa, hacen, al igual que las amebas, van a fagocitar aquello que no reconocen y lo usan haciendo movimientos de tipo ameboide. Sin embargo, en general no encontramos organismos multicelulares que como un todo se muevan en modo ameboide. Otra manera de moverse es a través de cilias y flagelos. ¿Sí? Es presentando estructuras celulares que baten sincrónicamente para mover al animal. También se puede mover por miembros locomotores, brazos, piernas, alas, aletas, algún tipo de estructura que mecánicamente interactúa con un sustrato fijo, firme, como puede ser la tierra o el fondo del mar, o un sustrato fluido, como puede ser el agua, para mover al animal a través de cuestiones de biomecánicas. Y finalmente hay un tipo de propulsión que es hidrostática. Es la propulsión en la cual se aprovecha el principio de acción y reacción y de conservación del momento para expulsar fluido en cierta dirección y que eso genere un movimiento de reactivo que mueve al animal en la dirección opuesta. Es el típico movimiento que vamos a ver en cefalópodos, pero que también lo podemos ver, por ejemplo, en moluscos bivalvos y en un montón de otros organismos que son capaces de escupir agua y moverse en consecuencia. Asociado a la presencia de sistemas de locomoción, aparecen los sistemas de soporte. ¿Sí? Para mover, si yo muevo, yo tengo que mover contra algo. Si yo tengo un sistema como un músculo que va a generar movilidad, esa movilidad tiene que estar trabajando contra algo firme. Entonces van a estar algún tipo de sistema de soporte. El soporte además le va a dar cierto nivel de rigidez al organismo que va a necesitar para poder moverse. Hay 3 tipos de sistemas de soporte fundamentales. Están lo que llaman los endoesqueletos estructurales, que son la presencia de estructuras sólidas, rígidas, internas, están hacia el interior de la epidermis para adentro, son internas al organismo. Va a haber exoesqueletos estructurales, que también están formados por estructuras rígidas, pero que van a formarse de modo externo al cuerpo, externo a la epidermis. Y va a haber esqueletos hidrostáticos. Los esqueletos hidrostáticos son estructuras que no son rígidas per se, pero que tienen la capacidad de generar presiones internas hidrostáticas, es decir, presión de agua. Son capaces de comprimirse encerrando un líquido incompresible, por ejemplo el agua, de modo tal que eso genera un cierto nivel de tensión y por lo tanto de sostén.
Por ejemplo, piensen en el sostén que tiene la cubierta de un automóvil. En la cubierta de un automóvil, el principal sostén está dado por una estructura que no es rígida ni sólida, que es la cubierta. Sin embargo, lo que le da rigidez es la capacidad del sistema de sostener adentro una cantidad de aire a alta presión que es prácticamente no se puede comprimir más. Y eso lo sostiene y le da rigidez. ¿Sí? En el caso de la mayoría de los organismos, en vez de aire usan agua. ¿Por qué? Porque el agua es incompresible. Entonces, le da mucho más rigidez. Nosotros usamos aire en los neumáticos porque nosotros tenemos una combinación de rigidez que sostenga el coche, pero también de flexibilidad que permita amortiguar los golpes que sufre la rueda contra el sustrato. Las arañas y los artrópodos en general principalmente mantienen un exoesqueleto, que eso es lo que le da soporte y rigidez. Sin embargo, ese exoesqueleto, como vamos a ver cuando vemos artrópodos, al ser secretado, un poco como las paredes centrales de las plantas, no puede crecer más. Entonces, para que el animal crezca, lo que tiene que hacer es eliminar el exoesqueleto que tiene y generar uno más grande. La única manera que tiene de hacer eso es romper el exoesqueleto que tiene. Por debajo, la epidermis genera un exoesqueleto nuevo, que inicialmente es un exoesqueleto que no es rígido, sino que es flexible. Si lo generara rígido no habría manera porque no podría crecer por debajo del otro. Tendría que generarlo, salir del exoesqueleto, quedar vulnerable muchísimo tiempo mientras genera un exoesqueleto nuevo. Entonces, al final lo que sucede es que generan un pre-exoesqueleto por debajo del existente, y cuando está listo, hacen una muda, que es que rompen el exoesqueleto viejo, salen con un exoesqueleto que es más grande, que está típicamente plegado, formado por debajo del viejo. En ese momento, el artrópodo cuando sale no tiene sostén por el exoesqueleto, porque el que tiene no es rígido. En ese momento lo que hace es utilizar la presión interna de los líquidos internos para inflar y sostener ese exoesqueleto nuevo hasta que eso se producen unas reacciones que se producen en contacto con el oxígeno que vuelve rígido ese nuevo exoesqueleto. Entonces, cuando hablamos de patrones locomotores tenemos que pensar también en el tema de la escala. Sobre todo cuando hablamos de organismos acuáticos. Porque moverse en el agua es un problema de escala. ¿Por qué? Porque el agua, que para nosotros es un medio fluido, relativamente, digamos, liviano, de poco cuerpo, para animales muy pequeños es un medio muy viscoso. O sea, el animal pequeño, a una escala más pequeña, va a encontrar que el agua le presenta mucho más resistencia, porque ese animal pequeño es capaz de generar mucha menos fuerza contra ese agua. Por lo tanto, para nosotros, un agua que uno puede pasar fácilmente la mano sin ningún tipo de dificultad, para un animal del tamaño, por ejemplo, de una pulga de agua, el agua es viscosa como si estuviesen nadando en un mar de melaza. ¿Sí? Cuando dicen remando en dulce de leche, eso aplica a casi todos los organismos pequeños cuando se mueven en el agua. Cuanto más chico es un organismo, o cuanto más rápido se mueve, mayor es la viscosidad, esa resistencia del agua a su paso que tiene que enfrentar. A medida que aumenta el tamaño, aumenta la potencia de la criatura, aumenta la capacidad de generar fuerza, la energía de esa fuerza, y aumenta la velocidad, con lo cual la viscosidad relativa disminuye. Cuanto más grande es un animal, más fácil resulta moverse en un medio líquido. Por otro lado, se incrementa el rol de la inercia. Al poder pasar más fácil, ese animal, si se mueve, va a tener más inercia. Un animal muy pequeño, en el momento en que deja de moverse, se frena. En cambio, un animal grande, cuando deja de moverse activamente, sigue moviéndose por inercia. ¿Sí?
Y además, cuando es más grande, aparecen los efectos de la turbulencia, que reduce la eficiencia del movimiento. Entonces, todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta a la hora de pensar cómo un animal, en función de su tamaño y su estrategia de movimiento, se va a mover eficientemente por el medio. En general, el aire es tan delgado, presenta tan poca viscosidad, que presenta el mismo tipo de desafío para animales grandes como para animales pequeños. Vamos a hablar de desplazamiento por cilias. Casi todos los animales, salvo los artrópodos, tienen cilias y flagelos en sus células. No en todas, pero en algunas tienen. Y tienen movimientos coordinados que les permiten mover fluidos alrededor de la célula y de los tejidos. ¿Sí? Entonces, cuando esas cilias se ubican en la parte exterior del animal, en la epidermis, pueden movilizar el fluido a su alrededor, movilizar las partículas de ese fluido en las direcciones que necesitan, o pueden movilizarse ellos. Un animal pequeño probablemente se va a movilizar él antes que movilizar el entorno, y a medida que va creciendo es más capaz de movilizar el entorno sin movilizarse a sí mismo. Con lo cual, un animal pequeño va a utilizar ese movimiento de cilias y flagelos principalmente para moverse a sí mismo, y animales más grandes van a utilizarlo para mover el agua alrededor de ellos mismos, como lo vamos a ver cuando veamos alimentación. Ejemplos de desplazamientos por cilia tienen, por ejemplo, las planarias. ¿Sí? Una planaria, cuando se mueve, parece que se desliza, como si fuera patinando sobre el sustrato, y lo que está haciendo es, está generando, por un lado genera una capa de mucus sobre el sustrato, por otro lado tiene un montón de cilias que van batiendo en la base de la planaria, y eso va a generar un movimiento relativamente en su conjunto, un movimiento relativamente suave por el que se desliza sobre el sustrato. Otro ejemplo distinto de deslizamiento por cilias es el que vemos en los ctenóforos. En los ctenóforos, las cilias se combinan en estructuras que se llaman peines o tenes, que se organizan en bandas. Esos peines van batiendo, y ese batir coordinado van moviendo al animal en estas direcciones. Los ctenóforos tienen estas bandas de peines ciliares armados en una parte del cuerpo, y batiendo alternadamente unos u otros, eso le permite mover, girarse, direccionarse o avanzar. Los ctenóforos tienen la capacidad de, si bien son pequeños y en gran medida dependen de las corrientes, son capaces de orientarse y moverse en esas corrientes. Animales más grandes a veces necesitan sistemas un poquito más complejos, y entonces tienen músculos y esqueletos. Todos los animales, salvo las esponjas, tienen células contráctiles especializadas en contraerse, que se llaman células musculares. En los animales que tienen músculos más complejos, los músculos se organizan a partir de células musculares fibrosas, alargadas, cada una de las cuales es capaz de contraerse y estirarse, que a su vez se van a agrupar en fascículos, y esos fascículos se agrupan en haces musculares que forman los músculos. En el ejemplo de, por ejemplo, los músculos del vertebrado, lo que vamos a ver es que tenemos estos haces divididos por tejido conectivo y a su vez enganchados a una estructura de soporte, que son los huesos. Cada músculo de vertebrado está organizado en lo que se llama una miofibrilla. La miofibrilla está formada por una única célula que está dividida en unas unidades que se llaman sarcómeros. Estas unidades lo que son unidades de organización del citoesqueleto, que se va formando como en grupitos. Los sarcómeros lo que tienen son unidades donde hay miofilamentos, que son filamentos de actina. Recuerden que la actina es uno de los principales componentes del citoesqueleto.
que se intercalan con unos conjuntos de una proteína que se llama miosina. La miosina es una proteína que tiene una parte que forma como una cola larga, que se van anudando, se van enhebrando en una especie de fibra grande, y una cabeza, y esa cabeza lo que va a hacer es va, movilizada por la hidrólisis de ATP, va a generar un movimiento que se llama golpe de potencia. Hace este movimiento. Y después vuelve. Este movimiento. En realidad, el movimiento que hace el por ATP es este movimiento. Y lo que hace está enganchado, se engancha a las proteínas, a la fibra lactina. Entonces, cada vez que se mueve, empuja. Mueve la miofibrilla respecto a la fibra lactina, o sea que las dos fibras se mueven una relativa de la otra y se engancha de nuevo, cuando se relaja se engancha de nuevo. Empuja, relaja, engancha, empuja y así va a ir generando este movimiento. Los sarcómeros son estructuras donde las fibras están, hay una especie de, por cada fibra de miosina hay filamentos de actina que están de un lado y de otro. Entonces lo que sucede es que al caminar la actina va generando que se van acortando, o sea, al principio están poco superpuestos y lo que genera es superposición cada vez más grande. Cuando esto ocurre, la distancia entre este lugar y este lugar, que se anclan los filamentos de actina con la miosina, se acorta. Al acortarse, ese espacio se contrae. Si ahora piensan en que esto está dispuesto a lo largo de todo, en unidades, a lo largo de todo un tubo, eso lo que genera es un movimiento que contrae ese tubo, o esa fibrilla. Y eso en su suma contrae todo un conjunto, una célula muscular, que en conjunto contrae todo un músculo. Y ese movimiento muscular es el que va a permitir el movimiento de los organismos que se mueven a través de estructuras musculares. Entonces tenemos un músculo que es esquelético, está activada la contracción por células nerviosas especializadas que van a enviar un impulso nervioso que va a hacer a esta contracción. Cuando miramos qué pasa en el sarcómero, que es esta unidad de fibrillas, ven que esto que está en azul son las patitas de miosina y lo que está en color un poco más bordó es los filamentos de actina. Entonces, en la contracción, las patitas van caminando, van cerrando y van generando esta contracción. Esto proyectado a todo el músculo, hace que todo el músculo se contraiga. Estas unidades se llaman sarcómeros, son partes de los músculos, y cuando miramos externamente lo que está pasando es que están estas, en azul es la miosina, que acá está contrayéndose. ¿Ven? Empieza a caminar, taca, 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 y empieza a caminar recorriendo y empujando la actina, generando esta contracción. La distensión del músculo no ocurre activamente, sino que es el producto de otro músculo en otro lado que está empujando en la dirección opuesta. Acá podemos ver más en detalle lo que se llama esta patada de la miosina, en la cual durante la contracción la miosina va pateando y va moviendo. La distensión, por otro motivo, o sea, hay otra fuerza que va a agarrar los extremos y los va a estirar, y eso va a hacer que vuelvan a resetearse, digamos, la capacidad de la actina. Activamente, la actina y la miosina no pueden relajarse, solo pueden contraerse. Por lo tanto, una vez que hay contracción, la única manera de volver a contraer este músculo es que primero hay que distenderlo. Para distenderlo, algo tiene que hacer fuerza tirando del músculo. ¿Qué es ese algo? Pueden ser dos cosas, típicamente. Otro músculo que hace una acción opuesta, un músculo antagónico que hace la acción opuesta. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el brazo, tengo el bíceps, que cuando lo contraigo, levanto el antebrazo. Y para poder bajarlo, tengo este otro músculo que cuando lo contraigo, estira el antebrazo y estira el bíceps. A su vez, cuando contraigo el bíceps, estiro este otro músculo. ¿Sí? Son músculos que van de forma antagónica. La otra manera es que muchos músculos están enganchados
al esqueleto por tejido conectivo elástico. Entonces yo cuando lo contraigo al músculo genero una tensión elástica y ese tejido elástico, los tendones típicamente, cuando yo dejo de hacer fuerza, van a liberar esa energía y me van a empujar la contracción en sentido contrario. ¿Sí? Cuando yo carezco de algún tipo de sistema de relajación y de extensión del músculo, mi sistema se va a clavar en la modalidad comprimida y no va a poder extenderse. Eso pasa a veces con los calambres. En los calambres lo que sucede es cuando uno, por algún motivo, algunos músculos dejan de poder funcionar por falta de energía. Por ejemplo, cuando se acumula ácido láctico porque hay falta de oxígeno, se genera esa incapacidad de movimiento y que los músculos se quedan trabados en una configuración. Todo músculo requiere un esqueleto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los músculos hacen trabajo, pero ese trabajo para poder expresarse va a necesitar un soporte estructural que traslade el trabajo a movimiento. Los esqueletos pueden ser rígidos, ¿sí? Como los nuestros. Los exoesqueletos, los esqueletos generalmente trabajan con piezas rígidas que permiten hacer movimientos de tipo, por un lado, hacen palanca y por el otro lado permiten conservar la energía del movimiento en estos juegos antagonísticos de extensión y distensión. Sí, acá es el ejemplo que le estaba dando. O el ejemplo en la pata de un insecto, un artrópodo. O pueden ser hidrostáticos. El esqueleto hidrostático es cuando, en vez de haber elementos rígidos, se juega con la presencia de compartimientos con fluido. Donde, dependiendo de cómo, al fluido al ser incompresible, si yo comprimo en un sentido, voy a tener que generar más. Para mantener el volumen voy a cambiar la forma. Si yo tengo, por ejemplo, un globo, y yo agarro un globo, un globo alargado, si yo lo aprieto por el medio, el globo se alarga. Si yo lo aprieto por los extremos, el globo se ensancha, ¿sí? Y mantiene la misma cantidad de volumen, sobre todo si es un globo inflado con agua. Muchos animales usan una cosa similar, tienen compartimentos cilíndricos, entonces cuando hay músculos que son o orientados a lo largo del cilindro o en anillos. Cuando el músculo anular en anillos se contrae, se alarga el cilindro y el animal, si está anclado en una parte del cilindro, el otro cilindro se puede mover. Y después, cuando los músculos que son a lo largo del cilindro se contraen, lo que va a hacer es acortar el cilindro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cilindro, esta parte la engancho al suelo, esta otra parte la contraigo los músculos circulares, estiro, voy hacia adelante. Ahora engancho, adelante, suelto atrás, contraigo, lo que hago es mover. Yo además, si estoy avanzando contra un sustrato sólido o semisólido, esa fuerza puedo usar para avanzar contra el sustrato, por ejemplo, para excavar. Si yo estoy en la tierra, yo puedo usar esa fuerza hidrostática para abrirme paso en la tierra, que es lo que hacen muchísimos anélidos, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira cómo se mueve una lombriz, lo que ve es una sucesión de anillos, de alguna forma un compartimiento de estos cilindros, y lo que ve es que contrae algunos, ¿sí? Los fija en posición y ahora va a empezar a extenderlos, contrayendo los anillos, para avanzar. Acá contrae de nuevo, contrae, fíjense que una onda de contracción, y ahora va a extender de nuevo para seguir avanzando. Ahí donde contrae, se agarra bien y avanza. Donde distiende, se detiene. Y esto es el típico, se llama, este tipo de movimiento, alternando contracción y extensión, se llama movimiento peristáltico, y es un movimiento muy común, por un lado, para moverse, en gusanos que se mueven, pero también es muy común para mover cosas. Por ejemplo, nosotros usamos este movimiento peristáltico en nuestros intestinos para mover el bolo alimenticio. Porque lo que hacemos es contraemos por detrás del alimento
y después vamos extendiendo y vamos moviendo esa onda de contracción hacia abajo, de adelante, hacia atrás en el intestino, y al hacerlo vamos empujando el material que ingerimos para llevarlo a lo largo del tubo digestivo. ¿Queda claro entonces? Hasta acá, vamos a dejarlo acá y a partir del lunes vamos a ir con mecanismos de alimentación.